Buenos días, Natalia. Es un placer contar con tu participación en este proyecto. Gracias, Alessandra. El placer es todo mío. Gracias por invitarme. En primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿qué relevancia tiene la ciudadanía europea en la actualidad? A mi modo de ver, la ciudadanía europea es en la actualidad de hoy uno de los principales motores de la integración europea. Y además podríamos decir que esto es gracias a, o bueno, más que gracias a, como desgraciada consecuencia de una serie de circunstancias que, aunque han sido muy lamentables, han conseguido dar a conocer y poner en valor lo que significa el concepto de ciudadanía europea. Es obvio que me estoy refiriendo a la tríada Brexit, pandemia y guerra en el suelo europeo y todas las consecuencias derivadas. Estas circunstancias, si las consideramos de forma aislada, vemos que no tienen mucho en común, como tampoco tuvieron en común las medidas que tuvo que tomar la Unión Europea y que está tomando la Unión Europea para encararlas. Sin embargo, sí que ha habido un cierto denominador común subyacente a todas ellas, y es que se ha multiplicado de una forma muy significativa la conciencia de los ciudadanos, la conciencia europea de los ciudadanos. Por un lado, vemos que nunca más que ahora el ciudadano de la Unión Europea ha sido consciente, nunca ha sido tan patente esa sensación de los beneficios y las ventajas que le aporta ser ciudadano europeo. Y esta conciencia se ha despertado un poco por contraposición, ¿no? Si comparándonos con los ciudadanos de otros estados que no están bajo el paraguas, bajo el marco de la Unión Europea. Los ejemplos son múltiples, pero por ejemplo, si nos centramos en el Brexit, acuérdate cómo ha habido ingentes casos de ciudadanos británicos deseosos de retener un pasaporte de la UE, y para ello, bueno, pues hacían peticiones a Irlanda alegando que tenían orígenes, ancestros irlandeses. U otros casos, incluso aquí en España, ¿no?, de ciudadanos británicos judíos que solicitaban el pasaporte español alegando que tenían un origen sefardí. En cuanto a la pandemia, pues es claro también lo privilegiados que nos hemos sentido los ciudadanos europeos al tener acceso a las vacunas, al poder seguir viajando frente a los ciudadanos de la mayor parte de los estados que no han podido hacerlo, muchas veces ni lo uno ni lo otro. Aunque posiblemente el escenario más inverosímil haya sido el de la guerra, ¿no?, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque ahí lo que hemos visto es cómo los ciudadanos europeos han cerrado filas de cara a las sanciones, de cara a la crisis energética, consecuencia de las mismas, y han reaccionado de una forma que no hace tanto tiempo hubiera sido casi ciencia ficción. Yo creo que esto supone, se nos ha afinado esa conciencia de la europeidad, esa identidad europea, y posiblemente no haya vuelta atrás. Hay otra cuestión en este contexto que también posiblemente merezca la pena destacar, y es que estas circunstancias se han producido en tan corto espacio de tiempo que no ha permitido al ciudadano olvidarse del impacto, ¿no? La secuencia ha sido tan vertiginosa que al final se nos ha afilado esa percepción y somos ahora más conscientes que nunca de lo que es el proceso de integración europea en general y la ciudadanía en particular. Y yo creo que ese reforzamiento es indeleble, ¿no? A veces pienso, si lo pusiéramos en términos literarios, ¿no?, pues me atrevería a decir que si bien las velas de la Unión Europea estaban ya izadas, pero está siendo la ciudadanía ese viento potente que las está hinchando. ¿Conoce la opinión pública todo lo que implica ser ciudadano de la Unión Europea? Te diría que con carácter abstracto y generalista sí, pero de una forma detallada o concreta yo creo que no. Y eso un poco al hilo de los escenarios que estaba mencionando hace un momento. Vemos que ha cambiado la opinión pública europea y ahora es mucho más consciente de lo que significa la ciudadanía. Hay un mayor conocimiento. Yo creo que además que ese conocimiento desde la perspectiva intelectual ha venido o va a venir espoleado por el sentimiento, por la emoción, por la necesidad, de forma que esa construcción identitaria se va a llevar a cabo en un proceso inverso a lo que es habitualmente, ¿no?, donde un poco el conocimiento intelectual va antes que el sentimental. De todas formas, en ese sentido también hay que recordar
que este sentimiento identitario europeo no es una novedad, por mucho que a veces nos lo parezca, sino que es consustancial al desarrollo histórico del continente. Es verdad que ha estado más perceptible en unas épocas históricas que en otras, pero ha sido recurrente a lo largo de toda nuestra historia. Y fíjate, no digo ya el Imperio Romano, pero si recordamos el medievo, ¿no? Cuando a pesar de que en Europa no había una unidad política, pero había una exacerbadísima identidad europea, identidad cultural europea, que se manifestó, entre otras cosas, con el desarrollo de aquel ius commun, ¿no? El ius commune europaeum. Yo creo que, volviendo a tu pregunta, si me dices, hay un conocimiento por parte de la opinión pública de lo que significa la ciudadanía europea. Ahí mi respuesta más concreta sería que esto es un poco como un work in progress. Todavía no estamos ahí, pero sí creo que tenemos los mimbres necesarios para ir forjándola en el muy corto plazo. ¿Crees que serán posibles las listas transnacionales? Pues normativamente nada lo impide, pero no creo que estemos ahí todavía. No creo que vaya a ocurrir, mucho menos para las próximas elecciones del 2024. Primero porque la voluntad política todavía cimbrea, y en segundo lugar, bajo una perspectiva más pragmática, porque ello implicaría la necesidad de reformar las leyes electorales de los Estados miembros y realmente no hay ni tiempo para eso de aquí al 2024. Sin embargo, sí que es verdad que en este contexto estamos viendo algunas iniciativas que son interesantes y que merece la pena que tengamos en el radar. Me estoy refiriendo a la existencia de algunos movimientos políticos transnacionales que están actuando realmente como partidos políticos de una forma transfronteriza. Se están presentando en algunos casos tanto las elecciones europeas como las nacionales, a las locales. En algún caso tienen escaños, como es Alemania, y están actuando, como digo, con una cierta unidad a lo largo de toda la Unión Europea y llevan a cabo campañas transfronterizas. Y lo que más llama la atención de estos partidos políticos transnacionales que actúan como un partido único, es interesante destacar que el concepto estratégico que persiguen es tener en cuenta como una especie de buenas prácticas aquello en lo que cada uno de los estados destacan y utilizarlos como ejemplo. Por ejemplo, si nos estamos fijando en el área de la educación, pues Finlandia sería el estado a tomar en consideración, mientras que si la cuestión es la digitalización de la administración, pues nos estaríamos fijando en Estonia. Como digo, esto no es más que un ejemplo muy testimonial de lo que está ocurriendo, pero creo que merece la pena tenerlo a la vista para ver cómo se desarrolla. Y por último, ¿cómo se podría fortalecer la ciudadanía europea? La verdad es que he visto que se han hecho muchas propuestas muy interesantes en el proyecto, pero yo aquí, voy quizá por deformación profesional, pero quiero romper una lanza en favor de algo que no es ninguna novedad, que más bien me atrevería a decir que es un tópico, pero que creo que nunca ha tenido una importancia tan patente como ahora. Y me estoy refiriendo al programa Erasmus. Es un programa que tiene ya 35 años de antigüedad y del que se han beneficiado más de 10 millones de ciudadanos europeos. Entonces yo, como profesora, es que soy testigo de primera mano de esa comunidad paneuropea que se crea tanto entre los que se van como los que vienen, ¿no? Y es una sensación de hermanamiento con el país en el que han residido, con las personas con las que han convivido. Y es una sensación de hermanamiento que es imborrable y que les va a durar de por vida. El programa Erasmus, además, ya no es solamente el pasar un semestre o un curso en el extranjero, sino se ha ampliado de múltiples maneras. Se pueden hacer prácticas en empresas, ya no solo pueden ir, además de estudiantes, pueden ir profesores, pueden ir otro tipo de trabajadores. Ello también, por una especie de efecto espejo, ha ocasionado que ahora tengamos grados universitarios duales, por los cuales se puede estudiar un grado, la mitad en Francia, la mitad en España, una parte en Italia. Tenemos másteres transnacionales, tenemos doctorados europeos. Es decir, que la tendencia es clarísimamente
clarísimamente a más. Y yo creo, me atrevería además a decir que el programa Erasmus y esa comunidad paneuropea que está consiguiendo es un poco una pica generacional. Hay mucha diferencia entre las generaciones que han tenido esas vivencias y las que no, a efectos de considerar lo bueno que es la ciudadanía europea. Estupendo, muchas gracias Natalia, ha sido un placer escucharte. El placer ha sido todo mío, gracias a vosotros.